música, ¿eh? Qué música extraordinaria. A usted, Pimpi, que hoy como no puede hablar, no puede decir nada. Estoy muda. Ojo, que hoy hay un video donde se escribía. ¿Qué escribís? Una carta de amor. No lo vio. Es la única que no lo vio. Una carta de amor. No lo vio. Yo Entonces, tampoco lo a vi. ver, claro. Una ¿Qué carta estás de amor. escribiendo? Ay, una carta para vos. Ay, no, ¿qué dices? Por eso ahora no lo viste. Debe ser la única en Argentina y en el mundo, capaz, ¿eh? Porque eso en el mundo tiene que ser un show. Y ahora no sé si ya es joda o demás, pero apareció el del ascensor también, Sí, parece. sí, pero ¿Pero yo es de dije- verdad o es joda ese? Yo, mire, veo que... A esta edad, en el ascensor, hay que decirle pibe, pero no tuvo No voy a hacer infancia. comentarios al respecto. Pero vos sabés, a esta edad en el ascensor. ¿Pero ahí cuál que- es el problema? que primero que estoy en el ascensor presidencial, después que estás en la Casa Rosada. Pero aparte ¿quién- a quién esta puede- edad. ¿Quién puede asegurar que sea? Mire que tiene que comprobarlo. Arrancar en el ascensor, que aparte. Lo van a tener que Escúcheme, comprobar. ¿usted anduvo en ese ascensor? ¿Se subió? No. El antiguo, el que Son de 20, madera. pero escúchame, son 3 metros, 4, o sea, es un instante. Sí. No, ni siquiera es un piso, es un piso alto, digamos, o sea que no es nada. Yo anduvimos en ese. Era como un juego de chicos. Te dice, bueno, vamos por el ascensor. Hasta que prohibieron, no se podía usar solo el presidente. Tiene un asiento atrás y todo. Bueno. Viste que el ascensorista pues antiguo. Ay, me encantan, ¿te acordás? Sí, con la Y manivela. tiene una cosa atrás, una Sí, tablita una atrás. manivela con el asientito para... Bueno, pero por eso esta encima empieza a escribir. Pero no, dice esto, miren ahí. Estoy muda. Chocho, Vamos- mira, Guillermo vamos está a- chocho. claro, Pi, no. porque, o sea, fíjate vos, está rodeado de 3 mujeres, una no puede hablar. ¿Sabés qué es lo que pasa? No hace falta hoy poner el traductor. ¿Viste cómo dice? Sí, Allá yo le hago el abajo, lenguaje le en serio. hacemos abajo la traducción. Le ¿Ves hago- como esos televisores que Sí. y le hace la traducción? Sí, sí. Hoy no podemos. Lástima. Bueno, no pone, me da como tristeza que Los esté. oyentes van a agradecer que estemos cerca de los micrófonos. El sábado, el padre Graham me dijo, Beatriz, ¿vos escuchabas algo? No escuchaba nada. Ah, pero estaba yo también. Sí. Qué raro, porque en general cuando hablamos con este bozarrón, ¿está saliendo bien, Chino, o no? Maravilla. Bueno, te mandaron el NAC acá, ¿qué va a ser? Así, claro. ¿Cómo era? Así te hicieron. Te hicieron así. Te cortaron al... No hace falta palabras para esto. Vos sabés que, Guitia, Sí, Moreno. me tengo mucha alegría de verla a Beatriz, porque hace rato que no la veo físicamente, personalmente. Nos vimos por Zoom y hablamos mucho por Estuvimos en la la última reunión de economistas. Ah, ahí estuvimos, claro. Estuvimos, Claro, sí, en la última reunión de Y economistas. yo estuve acá, lo que pasa es que no estuvo Moreno. No estuve yo. No, estuviste en ahora es el cuarto de hora de Moreno. Estuvimos Ahora es un en programa de cuarto. género, de mujeres. Sabe que esta semana, como, bueno, más que público dominio, tuvimos la sentencia de un juicio que había empezado en el 2007. Y me dieron a mí primero las últimas palabras. Nos habíamos puesto de acuerdo con Bea que iban a ser distintas, el abogado pidió, pero bueno, el tribunal hizo otra cosa. De hecho, cuando me dice de las últimas palabras, pensé que se le iba a decir a todo, me dice, no, bueno, lo estamos esperando para que hable. Bueno, arrancamos. Pero hoy me parece que vamos a hacer como habíamos pensado, vamos a hacer las últimas palabras, una síntesis, pero las de Bea fueron bien interesantes. Así que le vamos a dar la palabra a Bea, como las últimas palabras. Con qué feo, bueno, es así, después viene, Sí, porque parece viene el que es- pelotón de fusilamiento, Sí, pero es claro, así como se sí, llama. sí, la Se- horca, viste, en las claro, películas Último medievales. deseo. son las últimas palabras del reo. Pero en este caso, sí, me parece que tenemos que escucharla a Beatriz, es importante. Las mías, alegato final, claro. Lo que pasa es que dejan esas palabras, me parece, para el Ministerio Público Fiscal sí. y el Ministerio Público de la Defensa. Pero bueno, no importa, no importa. Cuando te dicen las últimas palabras, dicen, y los abogados también dicen las últimas Sí, yo palabras. querría que sea la última. Sí, yo creo que... Yo todo el tiempo decía
a quien le tenía que decir, bueno, no, pues voy a decir las últimas palabras del juicio, en el juicio, como que aclaro que no son las últimas palabras, ¿viste? Así que hoy vamos a respetar el orden que habíamos consensuado. Así que me gustaría ver a vos que hagas el reconto de esto, porque aparte sos la que lo seguiste más intensamente y tenés más preciso el análisis de la secuencia, cómo empezó, cómo fue, y aparte me gustó mucho tus últimas palabras en el juicio. Vea, con nosotros. A ver, en primer lugar, pasa que cuando uno prepara las últimas palabras no tiene la sentencia, y en general te las hacen decir 10 minutos antes, en este caso 2 horas, porque en realidad no sé si le prestan atención a nuestras últimas palabras para su veredicto, para su condena. Lo que pasa es que ahí hay una explicación que es como yo empecé, que es hechos, prueba, derecho. Las pruebas ya están todas en el juicio. Claro. Entonces nosotros ni agregamos ni quitamos pruebas. Claro. No, cuando yo digo, pero entonces ¿para qué las hacemos si esto está escrito? No, bueno, porque las pruebas ya fueron. Sí. Las pruebas fueron todas en el juicio. Uno le permiten cerrar con sus últimas palabras, pero como el juicio es para las pruebas, algo muy importante en este juicio, por si las hay o no las hay. Como las pruebas ya fueron, ya los jueces tienen su íntima convicción para una cosa o para la otra. Esa es la explicación de por qué, bueno, te dejan hablar para que vos... Y no es para la tribuna, porque sirve para la apelación y sirve para la verdad histórica. Así que las últimas palabras. Pero en primer lugar, déjame, como en realidad uno tiene el ánimo, viste, es ordenado, y ahora tenemos una sentencia. Y lo primero que quiero decir es que yo tengo... no puedo, la palabra satisfacción no es la adecuada, pero realmente una tranquilidad muy grande de respecto de la absolución de Marcela Filia y de Celeste Cámpora Avellaneda, 2 personas extraordinarias, porque realmente se han bancado en estas cosas, en estos juicios políticos que meten a personas que no tienen nada que ver con ninguna responsabilidad ni ninguna capacidad de dar explicaciones, además, pobres, porque nunca hablaron, nunca hicieron declaraciones, nunca tuvieron sus últimas palabras, porque en realidad, es decir, ¿por qué estoy acá nada más? ¿Viste? Es decir, en el caso de Marcela Filia sigue trabajando en el INDEC, hace 17 años que trabaja en el INDEC, y además casi todos los testimonios dijeron realmente es una persona excelente. Realmente en eso, por suerte, para esas circunstancias, porque casi tenía que hablar la jefa como en contra de nosotros, pero a favor de Marcela, lo cual fue una situación muy extraña. Y en el caso de Celeste, casi ninguno de los testigos la recordaba, porque estuvo, creo que 2 o 3 meses. Y hace 17 años que en realidad ella dejó, porque se ocupó de sus hijos, porque no le daba el tiempo. La verdad que 2 personas que yo tengo un reconocimiento histórico por ellas, y la verdad que doy gracias a Dios que las absolvieron de culpa y cargo, y bueno, y tenemos todos esa tranquilidad, pero realmente mi reconocimiento a Marcela. Bueno, Ulises quedó en el camino, pobre, que falleció, bueno, y mi reconocimiento a ella, también a Marcela, a Celeste y a Ulises, que fueron 3 personas que vinieron a hacer tareas absolutamente administrativas y los habían involucrado en un juicio que miren lo que, digamos, los 17 años. Por lo tanto, desde ese lugar, para mí lo más importante y lo primero era la absolución, y después, bueno, al final después me parece que sí, después que les haga un poco el relato, no puedo decir todo lo que dije en mis últimas palabras, porque más o menos lleva un poco más de media hora. Teníamos que hacer un resumen, pero en mis últimas palabras sí me enojaron muchas cosas de los fiscales, porque realmente fueron 11 horas el alegato de los fiscales acusándonos de una manera tremenda. Y en el caso de Marcela y Celeste eran partícipes necesarias, ¿viste? De que una cosa muy grave desde lo humano.
realmente, porque todo el mundo sabía la falta de justicia que se estaba cometiendo para pasar por esa situación inclusive, digamos, una cosa tremenda, con lo cual yo realmente me quedé muy, muy enojada. Hacen su trabajo, pero bueno, podrían hacerlo con pruebas y no para hacer una denuncia durante 11 horas, porque bueno, empezaron, como decía Guillermo, en el 1800, porque no tenían nada para decir, nada para mostrar, más que ensañarse con una causa que no, digamos, ya teníamos nuestro sobreseimiento. Y también, digamos, en primer lugar dijeron en una parte, que a mí me impactó mucho en el momento que lo dijeron, Beatriz Paglieri nos mintió. ¿Viste cuando yo dije, pero... Y así empecé mis últimas palabras. Yo no les he mentido a este tribunal, no le he mentido a nadie. Es decir, yo la verdad que en estas últimas palabras sí necesitaba decir algunas cosas que fueron... que me impactaron mucho del alegato de la Fiscalía, porque también se ensañaron con el juez Canicoba Corral. Y por supuesto, el juez lo que hizo es, no tengo pruebas, son solamente noticias periodísticas, este juicio están absueltos de culpa y cargo todos los imputados. Inclusive me dedica un párrafo Canicoba Corral, donde dice especialmente Paglieri con las extensas exposiciones que presentó siempre. Entonces, digamos, yo siempre, este juicio se inicia en el 2007 y lo puse en un contexto histórico que me parecía importante también. Porque el contexto histórico es que esta causa la iniciaron Gerardo Morales y Ernesto Sanz, los dos dirigentes radicales, en ese momento eran senadores, después todos supimos quién era Gerardo Morales como gobernador de la provincia de Jujuy y bueno, todo el trayecto que tuvo. Y la iniciaron, primero hubo testimonios en la Fiscalía de Garrido y después lo tomó Stornelli. Y nos acusaban de 4 delitos cometidos entre enero del 2007 y junio inclusive del 2007. La primera cuestión que les digo a todos, yo no estaba nombrada, yo no tenía roles en en enero del 2007, yo no estaba ni en el INDEC, fui el día 22 de enero a decir, miren, me mandan con esta carpeta a ver qué pasa acá adentro. Es decir, que encima yo estaba imputada por un periodo que no correspondía. Bueno, la cuestión es que en el contexto histórico tenemos que decir que la denuncia la hizo Morales y Sanz, dirigentes del radicalismo, y dentro del INDEC, el delegado dirigente sindical de ATE, Llanesa, Raúl Llanesa, era el que, digamos, unos estaban afuera del radicalismo y Llanesa desde adentro, y todo el grupo que dio testimonios en realidad dependían de Llanesa. Dentro del INDEC, de lo que fue y radical, y desde la misma orientación o de la misma pertenencia política. Labaña se presenta en el 2007 como candidato a presidente y conforma la fórmula con Gerardo Morales. Es decir, que los actos de campaña de esa fórmula se hacían en la puerta del INDEC, en el Monumento a Roca, y además, por supuesto, con los convocados por Llanesa. Más los externos, más lo que venía al Partido Obrero. Sí, pero en realidad sí venían de ATE de otros organismos, que no tenían nada que ver, porque los de ATE eran 10, en realidad. Claro. Es decir, yo la verdad que siempre estuve muy agradecida a los trabajadores del IPC, que primero, es más, una de las testigos dijo, yo fui hostigada y amenazada por Belforte, lo dijo en las instancias de testimonios. Entonces realmente fue un nivel de hostigamiento tremendo el que padecimos, y era un contexto histórico
de campaña presidencial, las del 2007. Por lo tanto, lo puse en contexto y sin ninguna duda, porque además dentro de los testimonios de los que dieron la mayoría de los que dieron testimonio pertenecían a ATE y lo decían en su testimonio, es decir, había como una declaración política en sus testimonios. Con lo cual, bueno, estaba dentro de ese contexto histórico lo que pasó con el INDEC y, por supuesto, no nos escapaba a esa situación. Yo, dentro del resumen, el juez Canicova realmente fue muy denostado por la Fiscalía, pero mal, una cosa que a mí realmente también me sorprendió, que tuviesen tanta irreverencia, esa es la palabra que usé, frente a un juez, solamente porque, pero además solamente un juez que está jubilado y debe ser la única discrepancia que deben tener con el juez es que nos sobreseyó de culpa y cargo porque no había ninguna prueba en la causa. Y ahí, en realidad, yo lo que hablé es del trabajo que además hizo Canicova Corral, donde determinó 3 peritajes muy, muy significativos. Porque lo primero que hace ante la denuncia, el juez encara un operativo judicial dentro del INDEC, donde él secuestró todas las computadoras, la base de datos, los formularios, es decir, se llevó, es más, yo estaba presente cuando llegaron, dije qué tengo que hacer, cómo les puedo colaborar, me dijo que no esté presente, así que yo me fui a otro piso a esperar que ellos hicieran todo el operativo. Se llevaron todo el material, debe haber sido a fines de julio, la verdad que yo no me acuerdo, pero digamos es como que se llevaron de enero o de todo el año toda la documentación de esos meses. Y inmediatamente hicieron solicitó un peritaje a la Tecnológica, a la Universidad Nacional, a la Tecnológica, porque lo que había que hacer era un peritaje informático y de coincidencia de datos, que era lo que solicitó. Y los fiscales dijeron que había sido una oportunidad perdida, porque nunca habían ido al INDEC estos peritos. Es decir, yo lo que les dije en estas últimas palabras es que en realidad ni siquiera habían leído el peritaje, ni siquiera lo habían escuchado al licenciado Liporache, que fue el que tuvo a cargo ese peritaje, que estuvo presente dentro de los testimonios citados por la Fiscalía, donde dijo, fuimos al INDEC a hacer el último operativo, es decir, en realidad ellos hicieron un operativo, pero el último, comparación de datos entre la base de datos y los formularios, que dieron 100% de coincidencia. Entonces, lo que no les gustó es el resultado a los fiscales. Y ante lo que no les gustaba era un nivel de violencia la que ejercían tremenda, realmente. El segundo peritaje que pide, pues yo en el 2009 hago una presentación, lo que yo llamaba espontánea, esta cosa que uno no sabe, una presentación, presento a la justicia frente al juicio de manera espontánea, no es que me habían pedido que lo hiciera, por eso siempre se llamó mi presentación espontánea del año 2009, donde ya, claro, yo tenía ya ni siquiera estaba en el INDEC, pero yo tenía todo ese trabajo que había hecho durante los 11 meses que yo estuve en el INDEC, 17 años de juicio y estuve casi, no llegué a los 11 meses de estar en el INDEC trabajando. Y entonces, claro, yo hice una presentación técnica, la construcción del IPC es matemática, estadística y tiene como componentes metodológicos que son para los que podemos tener manejo de ese instrumental. Entonces, lo que hizo para complementar con lo que había pedido a la Tecnológica, le pide a la Universidad de Buenos Aires, en base a mi presentación, les hace 26 preguntas.
Y más puntualicé una, porque en realidad lo que nosotros fuimos a verificar es que estaban sobreestimando el índice. Y claramente quedó demostrado en la causa que estaban sobreestimando el índice. Y una de las preguntas que se le hizo a la Universidad de Buenos Aires, el que le había hecho Canicoa Corral, pero también fueron testigos en esta etapa de la causa, vinieron los 5 peritos, podemos decir los 5 académicos, digamos, con distintas formaciones de la Universidad de Buenos Aires, a volver a exponer sobre el peritaje es decir, ratificaron lo que ya estaba escrito y lo hicieron de manera presencial y de manera conjunta. Fue uno de los últimos testimonios. Lo que volvió a decir el fiscal en ese momento, en su alegato, es que había sido otra oportunidad perdida, lamentablemente, porque parece que Canicoa le preguntó cualquier cosa, o ellos, como no podían acceder a la base de datos, que ellos decían, no es nuestra formación es metodológica. Y una de las preguntas era, que yo lo había presentado en el 2009, es que solamente por una cuestión matemática, es decir, que no es que podemos inventar nada sobre eso, si es bueno o es malo, matemáticamente cuando vos no actualizás el índice en el cual estás calculando la variación, solamente hay sobreestimación. Solamente se puede producir sobreestimación. Y está demostrado, y además nosotros pusimos en las pruebas una presentación del Instituto de Estadística de España, que es muy clara, y por eso ellos todo el tiempo van actualizando, aunque no tengan una encuesta nueva, van actualizando los índices para mejorar esa situación, porque es inevitable. Le pasa al mundo, no le pasaba al INDEC. Y tener un índice basado lo habían empezado en el 99, era base en 1999, pero con gastos de 1996, y además con los cambios de modelo económico y las crisis que habían pasado justo en el 2000, el 2001, todos conocemos la crisis económica que hubo, más que económica. Entonces, en realidad era un índice que ya de por sí, sin que vos hicieras nada, estaba sobreestimando. Más todo lo que yo encontré que estaban sobreestimando. Y además lo pudimos demostrar. Una de las cosas porque ellos, los fiscales, pusieron cuadros muy coloridos en su alegato, donde ponían índice versus Beatriz Paglieri, ¿viste? La verdad, además con colores, con rojo, una cosa parecía, ¿viste? De Titanes en el Rin en el barrio, el cuadro. Realmente era una cosa muy mamarracho lo hacían. Y además decían, bueno, la verdad para ellos era el 2,1. Ese índice de 2,1, que decían que era la variación, que era la primera información que el equipo Bevacqua le presenta a la entonces ministra de Economía, que era Felisa Micheli, por ende se entera, por supuesto, el presidente, entiendo yo, les dice que era el 2,1. Pero aquí, mágicamente, ese 2,1 ya había aparecido el 4 de enero del 2007, es decir, no habíamos terminado de brindar, no había salido todavía el operativo en campo, y al tercer día hábil ellos ya decían que era el 2,1. Y lo decían con 3 cuestiones que fue muy, yo puntualicé una, que era turismo. Lo dije en mis últimas palabras, porque el resto tuvo desarrollo durante 3 meses y bueno, durante 17 años, pero ahora en el juicio oral, donde se puso muchísimas veces el tema, pero uno era turismo. Es decir, yo cuando voy al INDEC por instrucciones de la ministra, voy con una carpeta que contenía un memo que lo había redactado Guillermo Moreno. Y entonces, bueno, en esa reunión fuimos tratando distintos temas que estaban en esa carpeta, que era lo que quería la ministra que se pusiera en blanco y negro. Y uno de los temas era alojamiento para turismo. Porque más allá de que turismo medían en Cancún, en Miami, en Madrid, una cosa espantosa después de lo que había pasado, imagínate, estábamos en el 2007, imagínate desde que ellos habían medido en 1996 en plena convertibilidad. Bueno,
pero en realidad estábamos puntualizando alojamiento para turismo. Bebacua, junto con CLI de Trabucchi, todas aparecían siempre en los diarios y en todas como las académicas reconocidas. En esa reunión llevaron un cuadro Excel, no un cuadro que surgía de la base de datos. Y en ese cuadro Excel contenía las variaciones de los últimos 5 años por lo menos, y todos daban 40,1, 40, 39,7, es decir, todas daban igual. Mágicamente, ¿viste? No pasaban nada distinto un año que en otro. Eso le llamó la atención muchísimo a todos los directores que había convocado, entre ellos al director de metodología estadística, que había convocado Mármora en esa mesa de trabajo, por supuesto no se aceptó ese cuadro que habían dicho y se consideraron datos que el propio INDEC hacía para la Secretaría de Turismo, para la variación de alojamiento. Pero en cuanto yo asumo el 7 de febrero, lo primero que hago, digo, quiero las planillas del relevamiento de turismo. Y me dijeron, nada, no están, ya se llevaron a depósito, cuando en realidad todo el relevamiento, por supervisiones, por controles, por distintos motivos, quedan no menos de un mes, en general 2 meses en las oficinas. Lo cual yo dije, bueno, que vuelvan para acá. Uh-huh. Cuando me entregan las planillas bajo mi exigencia, en realidad las planillas se notaba que estaban hechas con la misma virome, no tenían ninguna mancha de café, estaban hechas para la ocasión. Y ya después, cuando Ana Edwin asume la dirección del INDEC en agosto, se inicia un proceso de sumario que demostró, porque los sumarios los hace el Ministerio de Economía, no los hace INDEC. Se le pidió al sumario, el Ministerio de Economía instruyó hacer una auditoría que haga la empresa telefónica, que diga todos los teléfonos que figuraban en esas planillas hechas para la ocasión, que había pasado y los llamados no se habían realizado. Era mentira, era falso. Con lo cual, digamos, estaban sobreestimando sobre un indicador que no hacían el relevamiento. Es decir, por supuesto, su sumario prosperó y, digamos, así es como Bebacua y varios se fueron encontrando con los sumarios hechos por el Ministerio de Economía. Entonces, bueno, cuando presento esto, digo, bueno, estaban sobreestimando, no solamente porque no cambiaban de índice, sino porque estaban sobreestimando con muchísimas variedades, porque yo también, digamos, todos los meses yo me iba encontrando con situaciones que acá las explico, no las expliqué en las últimas palabras porque quedó muy expuesta durante toda la investigación de este juicio oral, pero creo que es importante que todo el mundo lo sepa. Ya en el 2009 yo presenté que cuando íbamos a calcular el índice de marzo del 2007, habían aumentado las escuelas, como pasa siempre, las escuelas de gestión privada. Y a mí, en lugar de aumento, me daba negativo, me daba una variación negativa, con lo cual era imposible. Nadie me decía, no sabemos, no sabemos por qué pasa, que esto, que lo otro. Dije, bueno, el índice no va a salir este mes. Hasta que esto no se aclare, la matemática es la matemática. Es decir, si aumentaron las escuelas, no puede dar negativo la variación. Con lo cual, ya yo había tenido que llamar a un escribano. Yo ya había encontrado diferentes situaciones que fuimos constatando. Entonces viene una de las famosas, es más, la pareja de Raúl Llanesa, y viene y me dice, mira, Beatriz, nosotros le dijimos a Bebacua que estaba sobreestimando, porque en lugar de la... ¿Se acuerdan que hubo una cuota de recupero? Bueno, vos sí, pues estabas en comercio, bueno, todo el mundo era... Vos todavía no estabas en comercio. Ah, no estabas. No. Bueno, la cuestión es que había una cuota de recupero que con leer los diarios sabías que pasaba. Y en lugar de... La cuota de recupero se podía... Corregime en esto, Guillermo, pero era 1 o hasta 6 cuotas. Es decir, cada escuela decidía. Era una cuota dividida 6. Exacto. O una. Exacto, podía ser dividido 1 o hasta o partida en 6. 6 porciones. ¿Qué hizo Bebacua? Porque hay algunas cosas, algunas variaciones que se miden por un polinomio, digamos, un trabajo. Por eso, digamos, para los abogados era muy complejo entender todo esto. Porque haces como un gasto anual.
¿Y qué hizo Bebacua? En lugar de multiplicar por 1 o como lo había hecho cada escuela, le puso por 10. Sobreestimó el índice del IPC general, por supuesto el de escuelas, pero incidió en el índice general del 2006. Solamente eso que yo lo detecté porque daba negativo. Con lo cual, como ella había sobreestimado, me encontraba con un índice que, claro, el gasto real me aparecía más bajo cuando no era más bajo. Ella había sobreestimado. ¿Cómo fue? ¿Cómo calculás vos el índice para la escuela? Vos calculás el gasto anual. Entonces, la cuota siempre por 10. Siempre por 10. O sea, vos pagás marzo, eso por 10, lo comparás contra lo que pagaste en diciembre, eso por 10. No la cuota contra la cuota, sino hicieron el gasto anual. El como gasto eran anual 10, como claro. El colegio privado en esa época eran 10 meses, entonces era siempre el gasto anual contra el gasto anual. Podían hacer cuota contra cuota. Se les ocurrió que el gasto anual multiplicaban por 10, váyase para poner alguna historia tonta ahí. No, por 10 es porque eran los 10 meses que se pagaban. Por eso el gasto anual. Perdón. Cuando viene la cuota recupero, que era una en el año, ella también la multiplicó por 10. Entonces duplicó el gasto anual. La verdad que... en vez de ser 11 cuotas, porque en realidad era 10 cuotas más una cuota de recupero. Ella hizo 20 cuotas. Bueno, la cuestión ¿Cómo es se que... nota que estudió ingeniería? Bueno, la cuestión es, digamos, esto había sido expuesto, pero yo en mis últimas palabras recalqué sobre este tema del alojamiento para turismo porque terminó en un sumario. En el caso de colegios, lo que hicieron es corregir. Claro, corrigieron el del 2006, porque esto era, aumentó el 7%, tenía que dar el 7%, así dije, lo que decía cada escuela en el reglamento para campo. Es más, me lo dice primero Almeida, y yo hablo con la ministra, pues la ministra me decía, che, Beatriz, no me estás adelantando nada. Le digo, mira, es que me encuentro con esta... Me dice, pero vos tenés todas las pruebas de esto. Sí, tengo todo, es así. Con lo cual, bueno, tuvieron que corregir el año 2006 para que diera como correspondía en marzo del 2007. Es decir, yo venía verificando muchísimas sobreestimaciones. La inflación del 2006 no fue 9,8, fue menos. Me habían puesto un incremento increíble que tiene mucha incidencia. Pero además yo encontré esa porque pasó eso, pero digamos, yo no hice una auditoría de todo el 2006 y los años anteriores, pero en alojamiento para turismo quedó claro. Es decir, cuando traen las planillas, que eran un Excel, un armado externo al reglamento, a lo que es la base de datos, y todos los años todo el mundo miró, digamos, ninguno era, digamos, le llamó la atención y bueno, dijimos, a ver, esto no camina. Bueno, la cuestión es que entonces descalificaron también lo de la UBA, porque claro, la UBA estaba confirmando que estaban sobreestimando. Es decir, eran 26 preguntas, no sé, esto se hace muy largo. Ya se terminó el programa más o menos. Más o menos, ya queda poco tiempo. Bueno, por eso a mí me parecía, claro, yo además en las últimas palabras en realidad doy por sentado un montón de cosas que a ustedes no les puedo dar por sentado porque no conocen, pero bueno, un día haremos la explicación completa. Yo creo que sí. Entonces hubo 3 peritajes, los 3 peritajes extraordinariamente favorables a la situación y demostraban donde no habíamos cambiado la metodología, no habíamos cambiado el sistema informático, digamos, en realidad lo que hice es resaltar en un breve raconto todo lo que para nosotros era realmente un resumen que nos sirviera, pero bueno, ¿te acordás de algo más de las últimas palabras como... No, bueno, hiciste el homenaje a Ana Edwin, hiciste el homenaje a Canito en realidad yo Barrón. hice el homenaje, no lo personalicé, más que, digamos, los dije empleados, sí. a los 1.500, que en realidad ese año se autodenominaron el INDEC que trabaja.
Era, porque realmente yo tenía que agradecer que siempre salimos en tiempo y forma, porque había muchísimos que trabajaban, los que hacían ruido hacían mucho ruido, claro, además... Porque además es rigurosa la entrega de la estadística. Exactamente. Es rigurosa. Bueno, y la cuestión es que también habían metido la pata en algo que decía la metodología, el fiscal leyó la metodología, pero no se cumplía la metodología, y en el 2005, si yo fui en el 2007... En el 2005 tuvieron que aclarar que los datos que decía el informe de prensa hasta ese momento no eran los reales. Y salieron en Clarín en abril del 2006. Y bueno, realmente, es decir, porque como yo siempre presenté lo que decía el INDEC formalmente, que eran 115.000 precios con 8.000 locales, me quiso retrucar el fiscal, pero como ningún fiscal, ningún abogado puede superar el nivel de detalle que podía tener yo, no solamente lo que estudié in situ en los 11 meses, en los 17 años, digamos, porque la verdad tuve que volver a revisar. Por suerte yo soy muy conservadora con los papeles y tenía muchísima documentación para volver a presentar, para aportar. Porque fuimos teniendo presentaciones de ampliación de indagatoria. Así que, pero a mí me parece que, bueno, sí, ya agradecí no solamente a los trabajadores, la coherencia que tuvo el gobierno de Macri y todos los gobiernos que sucedieron, porque el gobierno de Macri con esa escándalo que volvió Bebacua, qué sé yo, Bebacua volvió por menos de 2 meses, porque la nombraron el 21 de diciembre y la echaron, como ella dijo, me echaron el 15 de febrero. Y en realidad fue reemplazada también por un histórico del INDEC, Fernando Cerro, una persona excelente, un excelente profesional. No solamente sí, la coherencia entre que las 2 veces que lo reemplazaron por mí, que excelente profesional con amplia trayectoria, y la coherencia que las auditorías que así medio como muy mediatizadas hicieron el gobierno, lo que se llama la gestión todesca con el gobierno de Macri, dijeron que estaba todo perfecto, que el IPC se había hecho con la metodología que correspondía, que estaba todo bien. Por eso y después lo que yo en realidad dije, bueno, les agradezco tanto a la Defensoría, al doctor Fin, como Alejandro Rúa, porque en sendos alegatos de defensa realmente buscaron la verdad. Y para mí la verdad justamente es lo que publica el INDEC desde hace 17 años, y bueno, y que estaba absolutamente, tenía la tranquilidad de haber cumplido en cada una de las gestiones que me habían asignado. Así que terminé mis palabras de esa manera. Pero las pongo a disposición, las pongo a disposición, lo que pasa es que realmente en algunos casos tengo que traducir porque esto es un resumen de 3 meses de trabajo en el juicio oral. En síntesis, lo que nos aconteció en ese juicio penal, que se transformó en un juicio académico, que como dijimos siempre, los juicios académicos entre pares, y esto es muy importante entenderlo. No está en condiciones la justicia si no hay un perito que le explique si un médico hizo su práctica con mala praxis o no. Para eso hay un perito médico, es entre pares, y ellos sobre la base del perito aplican el código, el artículo que corresponde del Código Penal, que en este caso es mala praxis. En estas actividades no hay mala praxis. Entonces, lo que vos tenés que hacer, no hay un perito de mala praxis, no hay nadie que te pueda decir. Entonces, lo que se hacen son juicios académicos donde te dicen que estuviste bien o estuviste mal. Por eso ellos tenían que buscar dentro del Código Penal la figura, y la figura era falsedad ideológica. Vos sabías el número correcto y informabas otro. Por eso decía mentira. Miente, este es el número correcto y usted mintió. Ahora, el problema es que no está el número correcto. Nadie sabe cuál es el número correcto. O sea, la única estimación que hay es la que hizo el INDEC. Por lo tanto, no hay ninguno que pueda decir este es el número correcto. De hecho, la consultora privada, cada uno daba un número distinto y ahí te sacaban un promedio, que es menos correcto todavía. Con lo cual, es obvio que no podían ellos explicar
Y por eso las estadísticas, como dice Beatriz, se siguen publicando como se siguen publicando. En vez de hacer el juicio académico, que se lo ofrecimos al fiscal. Al fiscal le dijimos, mire, usted mostró, al no tener pruebas, que quiere transformar esto en un juicio académico, pero estamos en un tribunal, estamos en Comodoro Pi, no se puede. Estamos en la justicia federal, en juicio penal, no es un juicio... Ahora, si usted quiere hacer un juicio académico, lo hacemos, ¿eh? Lamentablemente se murió la directora del INDEC, Ana Edwin, pero lo podemos hacer con lo que todavía estamos vivos. Y eso venimos insistiendo desde el 2016 con todos los debates que le ofertamos. Yo diría que lo destacado por la cara que puso cuando dijimos, mire, para mí en lo personal, Salvia, el hombre del Observatorio de la Pobreza de la UCA, es un chantas, señores jueces. Ahora acá el fiscal dice que es un experto. ¿Y qué es? ¿Es un experto o es un chanta? No estuvo en el juicio, no estuvo sometido a juicio si era un experto o era un chanta. No se investigó a Salvia. Ahora, que el fiscal diga que es un experto, ¿en qué se basa para decir que es un experto si yo digo que es un chanta? No es que él puede decir es un experto porque yo digo que es un experto, no. Es un experto cuando los pares dicen que es experto. Y hay uno que dice que es un chanta. Ahí, claro, se empezó a ordenar, nada que estuviera distinto, ya el dictamen ya estaba hecho, la resolución estaba tomada. Pero sí para lo que puede ser la apelación y para lo que puede ser la verdad histórica. Y vuelvo a decir, les ofrecemos el debate a los equipos de Macri, a los equipos porque Alberto también dijo que el INDEC mentía, ¿no? A los equipos de Alberto, que le han hecho decir a él que mentía, y a los de Milei no me parece que se haya metido, pero si se ha metido, también se le ofrecemos el debate. La justicia dictaminó que las estadísticas de la década ganada son las décadas ganadas. Así que ahora le pido a la política en general, a los periodistas en general, pero sobre todo a la política que expresa algo parecido a lo que decimos nosotros, que no use más las estadísticas de la ciudad, porque una prueba de lo que pasa va a pasar este mes. Ya la ciudad dijo 5 y pico la inflación, y a mí me dio, y le va a dar mucho menos, a mí me dio mucho menos, y le va a dar menos todavía al gobierno. Y nadie va a decir que La Baña está mintiendo ahora, porque la ciudad le dio, 40% más de índice. Por lo menos le va a dar 40% más. Entonces, o 30 y pico. Y nadie va a decir, vuelvo a decirle lo que dije alguna vez, cuando ellos hacían esos gráficos donde las inflaciones coincidían, era porque no había inflación, entonces todo era flat, todo era plano, todo era... Cuando la inflación se dispara, después de terminada la convertibilidad por la devaluación, obviamente que empiezan las variaciones, igual que pasa ahora. Y ahora también pasa. Y ahí vas a tener el ejemplo de que, por eso lo que hizo Kicillof también está mal, con ese índice 7 provincias de porquería. Lo que hizo Kicillof está mal, porque como no entienden tampoco mucho de economía, les pasan estas cosas. Eso no representa. Sí, claro, les pasa. Y en esto entonces vamos, permítame, Guiti, algún análisis de lo que está aconteciendo luego del fallo. Luego del fallo, es muy interesante cómo los diarios empiezan a titular casi de manera idéntica, ¿no? Uh-huh. Lo que era el título del juicio, la carátula del juicio, que era falsedad ideológica del delito, pero era falsificación de las estadísticas públicas, el título del juicio lo asocian a la condena. Fui condenado, pero no por esto. Fuimos condenados por otras cosas. En realidad fuimos, estábamos imputados por 4 delitos. 2 fuimos sobreseídos, exacto, 2 fuimos condenados, pero los 2 condenados no tienen que ver con las estadísticas. No tiene que ver con las estadísticas, y la verdad que tenemos que esperar a ver qué dicen, porque no sabemos de qué se trata. Porque no sabemos por qué abuso de poder y por qué abuso de autoridad y destrucción de documentación pública. El soft no se puede destruir, queda todo grabado, como demuestra el celular de Alberto Fernández, por más que todo queda grabado en el celular de la secretaria. No sabe, ellos piensan que cuando vos borrás, ¿viste? Eso es lo que yo le decía, cuando queda todo en la nube, queda registrado. No, en la nube no, en el celular. No, en la nube no, en el celular.
Ay, usted se puso nerviosa ya. Escúcheme, cuando usted borra y aprieta la tecla borrar, Sí. lo que usted le está diciendo al celular es que ese byte que queda libre puede ser ocupado por otra La información. computadora. Bueno, de eso estamos hablando, si precisamente es eso. Pero no borra. Se puede recuperar. Claro, usted si ese byte no fue utilizado con nueva información, y para agotar toda esa memoria es mucho tiempo, eso queda, por eso recuperan lo que estaba, porque no lo borra. Lo que usted le está diciendo, usted lo puede volver a utilizar. Lo que está en la memoria no lo puede utilizar. Lo que usted borró, no lo borró. Está diciendo que lo puede volver a utilizar. Si no lo utilizó, está. Por eso los muchachos, cuando le meten los cables, van después de la función borrar y aparece todo. Van después. Dicen, no, la función borrar, deme todo lo que está en los bytes utilizados. Y ahí aparece todo. Salvo que usted gaste todos los bytes. Ese es el tema, todo. ahí va para atrás, y entonces Bueno, pero esa es otra historia. Ese ya hay. Entonces, no sé qué quieren transmitir. Como ellos no saben esto, no saben cibernética, no han estudiado. Hasta que no lo escriban, no sabemos. Bueno, entonces no sabemos. Hasta el 4 de septiembre. Lo que sí sabemos, porque lo dijeron todos los abogados, inclusive Rúa, que hoy salió la nota en algún diario, Rúa dice esto y Luciani dice esto. Lo que transmiten los diarios es lo que Luciani les puso. Uh-huh. Pero no es. Entonces, claro, cuando nosotros salimos a explicar, porque tenemos la información de nuestros abogados y aparte sentido común de lo que tenía que ver con el fallo, se les armó un lío bárbaro. Ahora, acá viene un tema muy importante. Cuando el señor Tenenbaum, que es psicólogo, así que de esto sabe poquito y nada también, dice hoy que hay que terminar con los el intendente de Loma, los Incerralde, que hay que terminar con el intendente de La Matanza, Espinosa, que hay que terminar con el ex gobernador de Tucumán, Alperovich, y que hay que terminar con los Morenos. Eso dice. Ah, ¿sí? Sí. Mira vos. Lo dijo él. Víctor Hugo también dijo algo parecido. Ahora, ayer, antes de ayer, o sea, desde que salió el fallo. Ayer. Algo parecido dijo el Gato Silvestre. Todos estos periodistas del progresismo lo dicen porque el progresismo le está diciendo que lo digan, o lo dicen por motus propio. Porque el fallo es muy clarito y nosotros hablamos. Y ellos podrían decir, tiene razón Luciani o tiene razón Moreno y Beatriz. En el caso Moreno, porque el que hablé públicamente fui yo. O sea, ellos tienen las dos campanas. Porque vos, este muchacho Barrios, por ejemplo, de hoy a la mañana, está bien, tiene una campana, digamos, y muchos otros. Me pasó ayer con la radio de la ciudad. Me hace un reportaje y la periodista, me entran 2 minutos antes, le escucho atentamente a la periodista y empieza a explicar que me condenaron por esto, todo. Cuando termina, me dan el pase y le digo, señorita, ¿usted leyó el diario o leyó el fallo? No, Moreto, leí el diario. Bueno, el fallo dice otra cosa, permítame que le diga. Y ahí cerró la boca, se metió otro que dijo otras cosas, en la radio de la ciudad. Y terminó el debate y dice, mire, usted lee el diario y repite el diario, porque tiene el fallo. Ah, bueno. Víctor Hugo, el Gato Silvestre, Tenenbaum y algún otro periodista más, que es del ala del progresismo, o sea, esto es Radicales, Kicillof, toda esta bagunza que están todos juntos, podrían haber escuchado las dos cosas. No leer solo los diarios, porque yo hablé desde la 1 del mediodía. Pero además tendrían que ir a la fuente, es decir, es muy desde sencillito, las detrás de 13 internet horas. está. El primero que me llamó fue Trombetta, desde las 13 horas del miércoles que estoy diciendo esto. Entonces, y el fallo fue a la clarísimo, 1:10. Exacto. Entonces, clarísimo, nos sentaron a las 12:30 y 1:10 estábamos ya. Entonces, la pregunta es, ¿el progresismo está hostigando al peronismo o no está hostigando al peronismo en este momento? Está hostigando. Muy bien. Como nos vino Entonces, hostigando en el 2007. Kicillof, te lo digo como responsable del progresismo en términos políticos. Terminala. Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Terminala.
porque de esta manera no se hace política. Te hago responsable de lo que le estás haciendo al peronismo. Te hago responsable de lo que están haciendo los medios para ir sobre el peronismo. Y te lo digo claramente en mi programa. Kicillof, como responsable del progresismo de la Argentina, te hago directamente responsable de lo que le estás haciendo al peronismo a través de los periodistas a los cuales le estás poniendo pauta. Navarro me está olvidando. Te hago directamente responsable de lo que vos le estás haciendo al peronismo. No a Moreno, no a Paglieri, al peronismo. Y está clarito lo que estoy diciendo. Muy clarito. Nos vamos a encontrar en lo económico, si nos podemos encontrar en lo económico. En lo político, o terminás con esto que estás haciendo, o sos directamente responsable de esta operación mediática para atacar al peronismo. Lo estás haciendo, porque vos le ponés plata a esos periodistas que perfectamente podrían haber leído lo que dijo Luciani, como bien expresa Clarín hoy, porque hoy Clarín a la mañana dijo, algunos medios decían fuentes periodísticas, y Clarín hoy con Santoro dijo, Luciani me dijo tal cosa. Entonces yo lo acepto, el fiscal puede decir lo que quiere. Y de la misma manera que Rúa sacó un tuit diciendo, para mí el fallo dice esto. Tus periodistas del progresismo están atacando al peronismo porque validando lo que dicen ellos estás destruyendo la década ganada, como vengo diciendo que lo vienen haciendo desde siempre. El Gato Silvestre, Navarro, Víctor Hugo y Tenenbaum. A los 4 se vinculan con el progresismo. De eso ya hay antecedentes de la plata que reciben, algunos también del gobierno. ¿Están en su derecho de recibir? Sí, son periodistas, tienen derecho. Ahora, de la misma manera que tienen derecho, yo tengo derecho a pensar que agarraron el teléfono y le dijeron, tírenle tierra. ¿A quién? A la década ganada. No es Moreno ni Beatriz, es la década ganada porque nos quedamos sin estadística. Como me dijo Ibrahim Jabrowski, que me dijo, no, lo que pasa que esto se había agotado. No, no era agotado. La década ganada no se agotó, se completó, que es muy distinta a agotar. Y ahora que se volvió a vaciar por el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto, mucho de lo que hicimos para recuperar la Argentina tiene que ver con la década ganada. Y vos, Kicillof, esto no lo querés hacer. Así que, tranquilos y revisen. Está dicho. Y esto obviamente va a dar vuelta por muchos lugares. Lo dijo Moreno mirando a los ojos a través de los medios a Kicillof. Esta campaña no es solo del otro lado. Esta campaña que tiene apuntado al peronismo también es del progresismo. El sábado fui a inaugurar una unidad básica en Ensenada. En el momento que estaba inaugurando la unidad básica de Principio y Valor en Ensenada, compañero levanta la mano y me dice, esta es la única unidad básica que hay en Ensenada. Digo, pero ¿cómo va a ser la unidad básica que hay en Ensenada? Sí, porque el intendente Seco no quiere unidades básicas. Intendente Seco del progresismo. Está claro que quieren la destrucción del peronismo. Y el peronismo está de pie. El peronismo está de pie y va a seguir estando de pie. Su comentario, Guitia. Yo creo que no. Después de sus palabras. Y encima tenemos ahí a la compañera que estamos. No, creo que. Y a Pablo le das un saludo porque ya está. Sí, ya está. Yo creo que sus palabras son contundentes, Moreno. Muy bien, creo que con esto es el cierre del programa. Un fuerte abrazo a los compañeros, a las Poné la marcha en vez de poner la marcha ahí. ¿Quiénes retransmiten el programa? Vamos. Para demostrar que estamos vivos. Vamos, estamos poné la marcha. Vivos y de pie. Y no nos preocupan las poné presiones. Y esto, los silencios de la radio no puede ser, pero ¿sabe qué pasa?
nos han esto bueno. está acostumbrado a poner la marcha, y yo le pido una cosa acá, y ojo, a ver qué marcha me pone ahora, Ojo la marcha que ponemos también, Ahí está. Vamos, unidos,